Es un gusto recibirlos, estar en esta mesa con tan importantes colegas y amigos también de esta casa. Estamos reunidos para celebrar 15 años, un cumple de 15 de la pupila, que es realmente un hecho que se avecina con el prodigio, que una publicación de carácter gratuito, con la calidad de imagen y de factura que tiene, de impresión, con la calidad también y el nivel en cuanto a los colaboradores, a la planilla de colaboradores, se haya logrado mantener durante 15 años es un hecho inédito en el país para casi cualquier revista, no solo de arte. Eso es un logro, sin lugar a dudas, de los directores, Gerardo Mantero, Oscar La Roca, Gerardo Mantero, y también lo hablamos hoy, lo comentábamos con Gerardo por teléfono, es un logro del medio, de los lectores ávidos por llevarse la pupila. Hay unos seguidores constantes que tenemos acá, y me consta, valga la redundancia, que también en otros museos. El Museo Figari, en cuanto se creó, ya la pupila tenía su andar, insistió en que fuera uno de los puntos de distribución y hemos sido en ese sentido fieles a la propuesta, que, como dije, nos enorgullece. Pero de esto supongo que los directores de la revista van a profundizar un poco más. Yo quería hablar un poco de esta publicación, que es corolario de la pupila, que tiene también el aire, cuando vi la tapa de Mingo Ferreira, enseguida me recordé la revista. Es un formato similar, más pequeño, pero similar, y diré que quedé gratamente sorprendido por el contenido de los 3 ensayos que aquí se presentan. Son, podríamos decir, estos ensayos como una suerte de miniatura, porque concentran en muy pocas páginas temas que darían para debatir varias jornadas, cada uno de ellos. Por lo tanto, antes de hablar, quizás no sea conveniente que yo en este momento comience a hablar de cada uno de ellos, porque, como les digo, son temas muy grandes, muy vastos, muy complejos y también muy controversiales. Entonces, cualquier opinión que comience a dar sobre estos textos seguramente desataría un diálogo que impediría que el resto de los aquí presentes hablara. Entonces me voy a limitar en principio a comentar el hecho de que me parece tres temas muy oportunos, que se pueden leer también transversalmente, en el sentido de que
algunos temas de los que trata Verónica Panela con respecto a la historia de la crítica local, y también Federico Sequeira con respecto a la cultura y a las artes visuales en tiempos de dictadura, podrían retroalimentarse y leerse de forma cruzada, y algunas de los comentarios y de los análisis que se hacen servirían para el otro. Y lo mismo también con el tercer ensayo de Pilar González y Albornoz, Pilar, reciente flamante ganadora del premio Figari. De modo que estamos ante tres trabajos que creo mantienen un rigor de análisis muy atendible y que se la juegan al desafío de hablar de temas, como les dije, muy complejos. La claridad de las exposiciones, la síntesis y la brevedad con la que acometen, me dio esa impresión de que son como miniaturas. Y ayer leía justo un texto de César Aira sobre las miniaturas, que me parece adecuado para cualquiera de estos ensayos. Dice: el objeto visual llamado miniatura debería definirse como en el instante de la mirada que genera un escrito extenso. Quiero decir, en las miniaturas está todo concentrado y al mismo tiempo es una visión muchas veces panorámica, pequeños objetos en los que se pinta una ciudad, un paisaje. Me da la impresión de que estos ensayos son como miniaturas en ese sentido. Está todo condensado, pero con la posibilidad de expandirse. De modo que cuando el lector se enfrenta a los ensayos, lo que sucede es que empieza un diálogo interno, sobre todo porque son temas, como les decía, que interesan al mundo de las artes visuales y plásticas, que interesan sobremanera y que no han sido abundantemente tratados, y uno empieza a hacer una especie de diálogo y a pelearse y a discutir con cada uno de estos ensayos. Y antes de ponerme a discutir, la dejo por acá y le paso la palabra a Rodolfo Fuentes, que bueno, él quizás pueda empezar a introducirse en estos temas. Bueno, muchas gracias por venir y comienza el juego. Gracias. Buenas tardes. Leídos los tres ensayos varias veces, lo primero que me interesa asentar, digamos, es que surge de ellos en conjunto y que surge de ellos en la época que estamos viviendo hoy, que fueron escritos. Lo que surge, y es algo que personalmente he venido trabajando desde otros ángulos de la cultura, de la comunicación, es una suerte de orfandad disciplinar, una suerte de espacio donde nos gustaría que hubiera lo que no hay, o lo que por una serie de razones circunstanciales y de época no es posible, no existe, como no existen los medios donde pueda diseminarse el conocimiento de aquellos que lo tienen o lo generan. Los tres ensayos de alguna manera aluden a la imposibilidad
de ejercer la crítica o de visualizar una crítica, porque la crítica necesita un espacio donde hacerse visible, un espacio, digamos, que sea accesible, y eso también es parte de lo que está pasando con lo mediático. Obviamente, en las épocas en que había 5 diarios y 4 semanarios y todas esas cosas, y había una cantidad de gente que dedicaba su pasión y su conocimiento a estudiar los fenómenos de las artes visuales o de otras cosas como la música o como el cine, ya no son así. Entonces, mucha de la necesidad expresiva se vuelca hacia lo virtual, hacia los blogs, hacia los lugares de, digamos, no ser o no estar, o no lugares, como decía el amigo Bob, donde sufren el paradigma de el scroll, aquello que pasa y pasa y ya no recuerdo, y ya dónde lo vi, y ya dónde está, no está en el papel, no está en el lugar donde se pueda consultar. Entonces eso dificulta, y es una de las cosas que dificultan la acumulación de conocimiento o la sedimentación de conocimiento. El conocimiento se va, se desaparece, y por más que a veces llega al libro, como sucede acá, una enorme cantidad de conocimiento no está visible o está con dificultades para ser encontrado. Hay de un tiempo a esta parte algunas iniciativas que, inclusive alguna de ellas es mencionada en uno de los ensayos, que es Anáforas, por ejemplo, que está digitalizando material y poniendo al alcance. Hay otras inquietudes y otros lugares donde se puede acudir, pero todas ellas requieren de una organización en la investigación que muchas veces no está al alcance de quienes investigan o que interponen, digamos, dificultades prácticas para eso. Entonces, es de aplaudir, como dijo Tiago, la existencia de este libro que reúne estos ensayos. Hacen falta, digamos, más ensayos, más trabajos teóricos que exploren cuáles son las características que nos definen como sociedad, cuáles son las que realmente tienen algún tipo de valor como bien común y cuáles las que son hojarasca, de las cuales hay mucha y muy seguido. Entonces, el poner el acento, la atención en estudiar eso y pensar sobre eso es un bien muy valioso, creo. Gracias. ¿Sí? Sí, gracias. Por favor. Bueno, una de las preguntas que nos hacen, ya que tuvimos este intercambio con Oscar, es cómo hicimos para en 15 años mantener una línea editorial y no pelearnos. Y de eso hay dos cosas que es bueno explicar a partir de este hecho inédito que son 15 años de una revista cultural. Lo primero que se dieron las condicionantes desde el punto de vista de la solución de uno de los problemas graves que tiene cualquier revista y por tal la poca existencia de revistas, que es solucionar la ecuación económica. Las revistas en papel, fundamentalmente. Se dieron por la creación de políticas públicas, que se dieron en el periodo que iniciamos
este emprendimiento muy loco, y se dieron también porque un privado, en general los privados están ausentes en la producción de las artes visuales, como es Fundación Itaú, nos apoyó, que además está dirigido por Esther Elizalde, es una persona que entiende las problemáticas existentes desde un punto de vista más amplio que el marketing o la ecuación económica a resolver. La Fundación apoya a muchos emprendimientos de todas las disciplinas. Ahí se dieron una cantidad de... Después hubo apoyos personales, nunca me olvido de Arte Especial, que el primer año nos apoyó, el primer año fundamental para una revista, porque tenés que lograr apoyos, que hay que mostrar el trabajo. Y luego de esa situación que había que solucionar la ecuación económica, que año a año se repite y es un desafío, había que estar de acuerdo en lineamientos editoriales, en distribución. Una revista es un proyecto conceptual complejo. Hay que tomar muchas decisiones en cuanto a contenidos, en cuanto a colaboradores, en cuanto a temas y demás. Con Oscar nos veníamos juntando durante años para hablar de las problemáticas del arte, pero luego, a partir de definiciones claras que tuvimos, que eran, por ejemplo, queríamos subsanar una carencia que existía en el medio, que era la inexistencia de una revista cultural, porque las revistas culturales son espacios de reflexión, de desarrollo del espíritu crítico, de divulgación de conocimiento de la obra de nuestros artistas. A partir de esos grandes lineamientos, bueno, la decisión de la distribución gratuita para que fuera posible que llegara a todos los interesados, a todo el espectro de interesados en las artes, eso es otra decisión importante. Pero después está afinar la mirada y en una revista que pretende hacer ver. Y a partir de eso, yo siempre pongo un ejemplo. Yo tuve oportunidad de hacerle reportajes a mucha gente, intelectuales y artistas y demás. Salió un libro en Estuario con Luis Vidal Jorge y lo hice. Y en una oportunidad se le hice a Fernando Andach una entrevista, y él hablando sobre la semiología, que es su expertise, y la política, decía que luego de la caída de los grandes relatos, la política se ha transformado en una gran operación de marketing, donde lo que se fabrica en cada elección es el perfume del candidato. Una serie de gestos, de pequeñas alusiones para tratar de captar el interés. Y que a partir de eso se dejó de lado una discusión profunda, ideológica, e incluso, estamos viéndolo ahora en la Argentina, las propuestas son secundarias. Primero está tratar de captar el votante a partir de buscar el efecto de la empatía, sea como sea. En el arte contemporáneo no se puede hacer un calco específico, pero hay algo parecido al perfume del arte contemporáneo. El arte contemporáneo, a diferencia de la modernidad, es más horizontal, es un gran mar donde flotan muchas cosas, y mucho tiene ese aire de perfume contemporáneo sin el debido análisis. Y nosotros lo que pretendemos hacer, no pontificar ni decir que esto es bueno o es malo, no hacemos crítica de nuestros colegas por no estar en la misa de la procesión, sino poner en cuestión, hacernos preguntas sobre el arte. Y creo que lo logramos. Y tal vez, lo que me puse a pensar, que esta inquietud que tuvimos con Oscar y con otros colegas, tiene que ver con el trayecto de una generación como la nuestra, los que pasamos los 60 años, que transcurrimos periodos históricos disímiles y cruciales, ¿no? O sea, pudimos vivir, por ejemplo, los estertores de la década del 60, los fermentales y creativos años de la década del 60, pudimos vivir la Guerra Fría con sus consecuencias, nos formamos en la dictadura,
actuamos en la dictadura, luego vimos la caída del muro de Berlín, un hecho muy importante, un parteaguas, luego el advenimiento de la posmodernidad, increíblemente vimos una pandemia universal y llegamos a este momento donde, con cierto asombro, por lo menos para mí, estamos inmersos en 2 guerras de repercusión mundial y los líderes de las grandes potencias, de los países importantes, salen de reality show. Yo creo que todo eso que rebota en el arte amerita espacios de reflexión, y eso es lo que quisimos hacer con Oscar en estos 15 años, y el libro se inscribe en esa dirección, también atendiendo que hay poco espacio, como decía Rodolfo, para el ensayo o para la investigación. Entonces nuestro aporte es, de nuevo, abrir espacios para que haya opiniones que pueden ser discutibles, divergentes, como decía él, y bienvenido que sea así. Más que nuestra opinión, ahí está la posibilidad de habilitar opiniones. Y creo que eso también es un hecho importante. El libro lo que tiene son aportes rigurosos, son aportes serios, que vuelvo a repetir, se pueden estar de acuerdo o no, en temas que yo creo que fue nuestra virtud, 3 temas que son, creo que, importantes para revisar. Uno, la historia de la crítica en el Uruguay, en momentos que hay una huida de la crítica. El otro, el arte de la resistencia, un arte de dictadura, un periodo muy especial que conviene analizarlo. Y por último, y llamamos al concurso, los últimos 15 años del arte contemporáneo. Yo quisiera, dice Tiago, que se puede leer transversalmente estos 3 temas, y yo creo que tiene razón, que se tocan y se pueden leer transversalmente. Una de las cosas interesantes que nos pasó, y ya le cedo la palabra a Oscar, pero lo que nos pasó con la experiencia de estos 15 años, fue que la revista llegó a lugares que nosotros no pensábamos. Llegó a las cárceles, llegó al interior y llegó al exterior. En una oportunidad, Francisco Jarauta, que es un doctor en filosofía, un crítico muy prestigioso, da cursos en el Museo del Prado, en Berlín y demás, dijo que la revista la había conocido en Reina Sofía. A partir de ahí se hizo un colaborador y una especie de entusiasta aportador de ideas, incluso quería venir a la presentación. A partir de esta realidad que estamos viviendo en el arte contemporáneo, él dice, y lo cita Verónica, lo cita varias veces Verónica en su ensayo, pero él dice: lo que queda es construir una nueva mirada, un nuevo relato, aunque sea fragmentado. No es fácil construir una nueva red de conceptos, por eso se tiene que hacer en un mundo colapsado por la comunicación. El mundo del arte se ha licuado, se ha secularizado. La institución arte se ha hipertrofiado. Nunca ha habido tantos museos, pero las revistas desaparecen porque no hay pensamiento. Hay que reivindicar también los elementos éticos y activos del situacionismo. Ya no tenemos capacidad de construir una teoría general. Soy partidario de las microutopías, de las microsituaciones y de los microprocesos. Me parece que esta reflexión abarca los 3 ensayos, y creo que el libro cumple con la función de ser un aporte más al medio. Gracias. Bueno, no quisiera repetirme porque coincido en muchos de los aspectos, muchas de las cosas que se dijeron acá. A propósito de lo que decía Gerardo, la disputa entre lo emocional y lo racional es un viejo tema que atañe a las artes visuales, tanto para los creadores como para los receptores.
yo me hice un punteo acá para no irme demasiado por las ramas y ser concreto, pero temo que voy a repetir algunas de las cosas que ya se dijeron. Pero haciendo un poquito de historia, a 15 años de aquel primer número de abril de 2008, lo que estamos haciendo hoy con este librito, pequeño librito de ensayos, es una forma de visibilizar justamente el camino recorrido. También es cierto que sacamos a los 6 años un libro, en el año 2014, un libro que recogía los primeros 6 años de la pupila. Un periodista dijo en su momento, los primeros 6 años, se ve que tienen temor de no seguir adelante, que ese fue uno de los temores que siempre estuvo presente, ¿no? Se dio al año, a los 2 años, al número 10, a los 4 años, bueno, hasta acá llegamos, y bueno, hoy estamos celebrando una década y media, lo que para nosotros es algo no habíamos pensado, nunca pensamos llegar a este punto. Respecto al contenido de esta publicación, todos hablaron de la crítica, que creo que es uno de los temas, uno de los ejes centrales, sobre todo en un momento en que tanto a nivel local como a nivel internacional hay mucha gente que está abogando por la desaparición de la crítica propiamente dicha, porque bueno, mucha gente entiende que es la señora vinagrada que viene a patear la fiesta, y viene a obturar el disfrute de aquellos que quieren, digamos, disfrutar de distintas cosas. Y yo recuerdo una frase de Jorge Abondanza cuando dijo que la crítica no es nada más que un intermediario, debe ser un intermediario discreto y respetuoso entre quien produce arte y quien lo recibe. En todo caso, no se trata de imponer la visión del crítico, sino de ayudar al espectador a darle algunos elementos para que él por sí mismo pueda adentrarse en el corazón de la obra artística. Siempre pongo el mismo ejemplo. Para mí el acercamiento a una obra de arte es similar a una tira de asado, ¿no? El primer acercamiento a una tira de asado, ¿cómo sería? Bueno, llamamos a algunas personas que nos digan qué piensan de la tira de asado. Algunos van a decir, me gusta, no me gusta, lo probé, no lo probé. El segundo acercamiento sería, me imagino, un sujeto observando la tira de asado y diciendo, bueno, acá este corte tiene 24 costillas de 2,5 centímetros de alto, con un 25% de grasa, 75% de carne, la paleta del rojo es tal y cual. Y el tercer acercamiento me lo imagino como alguien que toma la tira de asado, la coloca arriba de las brasas, la somete a un proceso de estudio, le va a sacar el jugo a través de esas brasas candentes, el humo. Creo que la crítica sería algo más parecido a este tercer ejemplo que a los primeros dos. El primero tiene que ver, por supuesto, con el gusto, que es algo absolutamente respetable, pero no por eso inamovible. Respecto al contenido de la publicación... Perdón, Oscar, hay un cuarto... A ver. Un cuarto, te lo digo como crítico. Bien. El vegetariano. Muy bien. Como el que no quiere ni... Bueno, no, pero ese que ya no quiero comer carne. No quiere comer carne y no quiere saber nada con la obra de arte. Está muy bien. Bueno, respecto al contenido, sí, Verónica aborda la historia de la crítica en el Uruguay a lo largo de todo el siglo XX. Es un tipo de pensamiento que se fortaleció de distintas formas a partir a impulso de la generación del 900 o de la generación del 45, como Verónica menciona. Una crítica a sí mismo que no es ajena a la crisis que afecta tanto a las artes visuales como a otras disciplinas artísticas, porque acá estamos hablando de artes visuales, pero también es un fenómeno que no escapa a la relación que se da en la crítica literaria, en la crítica del teatro, cinematográfica, etc. El corolario para este espacio crítico tiene que ver con la vos me corregirás, Tiago,
con la desaparición de la Asociación Internacional de Críticos de Arte Filero Uruguay, que hace creo que hace una década que se disolvió, o por lo menos no funciona. No sé si continúa, capaz. No continúa, pero hace, digamos, la fecha de función es más cercana. Es más cercana en el tiempo, pero no existe. No existe. Hubo cambios de soportes y plataformas para los medios de prensa, como ya se mencionó anteriormente, del fallecimiento de varias figuras fundamentales de la crítica nacional de los últimos 40 años, como María Luisa Torrens, Jorge Abondanza, Nelson Di Maggio, Alfredo Torres. Ausencias que también explican el profundo empobrecimiento cultural que se viene dando en Uruguay desde hace por lo menos 30 años. El ensayo de Federico Sequeira, por su parte, recorre en buena hora, y tal como lo mencionaba Gerardo, el arte como resistencia a medio siglo del golpe de Estado en Uruguay. Cómo operó el gobierno durante esos 11 años, cuáles fueron las estrategias de los creadores, cuán rica fue la actividad y la agenda artística a pesar de la censura, y cuáles fueron las consecuencias posteriores una vez recuperada la democracia. Son algunos de los ítems que toca Sequeira en el texto. Por último, el libro presenta el ensayo que ganó el primer premio en el certamen que llevamos adelante, que esa fue una de las varias ideas que se nos ocurrió, entre otras, pero la más digna fue la del concurso de ensayo. Sus autores, acá presentes, Luis Albornoz y Pilar González, circunscribieron sus reflexiones sobre el arte nacional producido durante los últimos 15 años, porque esa fue una de las premisas requeridas para la presentación del concurso. Justamente es el periodo que abarca desde el primer número que editamos hasta el reciente, el número 68. En esta década y media pasaron varias cosas. A nivel local se destacaron varias muestras antológicas de artistas nacionales, extranjeros, la búsqueda de espacios alternativos, como fue en su momento el proyecto Tall Gallery, la inauguración del espacio de arte contemporáneo, entre otros, y por otro lado el auge y desaparición de la actividad gremial, el cierre de varias salas y espacios de exposición, el cierre de algunas galerías de arte, el deterioro de la cotización general de la producción de casi todos los artistas visuales, tanto fallecidos como vivos. A nivel internacional pasaron muchas cosas también. El mercado sigue marcando su presencia de manera cada vez más determinante en ferias y subastas. Aparecieron novedosas formas de intercambio, como los NFT. Surgieron nuevas formas de representación, como la realidad aumentada, que tiene hoy su apogeo con el desarrollo de los chats GPT y la inteligencia artificial, un capítulo nuevo y desafiante que se abre tanto para creadores como receptores. De todos modos, el ensayo de Luis y Pilar se concentra en un tema no menor, que es en el relevamiento y la producción de las artes visuales bajo un marco teórico e histórico que busca explicar de forma didáctica las diferentes tendencias estéticas desarrolladas y producidas en nuestro medio. Y repitiendo lo que se dijo anteriormente, también es uno de los ensayos que se puede leer de forma cruzada con los otros dos. En resumen, los tres ensayos de este libro son un testimonio de la preocupación de quienes formamos parte de la pupila. Siempre hemos dicho que no somos estrictamente una revista dedicada a la crítica, porque nosotros mismos no somos críticos de arte, sino que es un medio para pensar el universo de las artes plásticas desde la mayor cantidad de disciplinas conexas posibles. Y para no ser redundantes, allí están los 68 números con sus 2000 páginas que dan testimonio de lo hecho en estos 15 años. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Dos cositas. Este fue el segundo hecho que creamos para visualizar los 15 años. El primero es la exposición que hasta el 28 de noviembre está en el subte municipal con todas las tapas hasta ahora, ¿no? Todas las portadas.
Después agradecerle a mi amigo, el gran dibujante Mingo Ferreira, que nos alumbra con ese dibujo en la portada. Felicitar a los que ganaron el concurso, Elisa Bornoz y Pilar González, y felicitar a Pilar González, amiga también, por el merecido Figari. Todos los que quieran preguntar algo, los que hicieron el ensayo, si quieren aportar más cosas, hay mucho para hablar de cada ensayo, está abierto el diálogo y lo que ustedes quieran. No sean tímidos, Este silencio es muy uruguayo. Bueno, yo voy a romper el hielo, tratando de adentrarme un poquito en algunos aspectos de los ensayos. En el de Verónica Panela, que tiene un título larguísimo, es más largo el título que el ensayo. Es persistente inexistencia, y entre paréntesis, interrogantes, rastros y apuntes en torno a una embrionaria historia de la crítica de las artes visuales. Es imposible, vamos a poner, pero sacamos eso. En el caso de Verónica, de este ensayo, y también en los otros, a mí me agradó, me pareció muy oportuno que plantean siempre desde dónde se paran para comenzar a escribir, y precisamente Verónica remite a Jarauta y remite a la importancia del ensayo como género y cita a Real de Azúa como gran, digamos, ensayista o apólogo del ensayo como género en Uruguay. Comienza citando un texto que leyó Gerardo, o por lo menos no sé si fue exactamente esta cita, pero Jarauta habla de reconducir el papel odierno, el papel de hoy, por el repliegue que han tenido los museos en cuanto a las publicaciones, y cita la revista October del Pompidou, y de los museos alemanes habla también, que solo hacen catálogos irrelevantes. En Uruguay no escapa esto, dice Verónica, y suma la muerte de Roberto de Espada, de María Luisa Torrens, de Cecilia Roleri, de Alfredo Torres y Nelson Di Mayo, algunos ya mencionados por Oscar. Yo voy a quebrar no sé si iba a decir una lanza escarbadiente, que voy a quebrar por los museos, porque en este tiempo, por los museos en Uruguay, o por algunos, porque en este tiempo en que ha menguado los espacios en papel para la crítica, hay algunos espacios museísticos, como en el caso del Museo Nacional de Artes Visuales, el Museo Blanes, el Museo Figari, y también, en cierta medida, el Centro de Fotografía de Montevideo, que han tomado relevo de esa producción, no una producción quizás crítica en el sentido que le damos a los medios de prensa, pero sí una producción teórica en torno a sus exposiciones. No han sacado revistas en los museos, pero yo creo que pasado el tiempo, esos insumos que han generado los museos, por citar el Museo de Arte, que me consta que han trabajado en ese sentido, yo creo que eso se va a valorar. Y bueno, me parecía que era oportuno señalarlo.
hay un aspecto que me pareció, o que a medida que iba leyendo, que concuerdo en todo o en un 99% con las cosas que dice Verónica, pero se me iban ocurriendo cosas, ¿no? Para algo uno es crítico también. Idea, ¿no? Además, Claro, o sea, que produzca en los otros. Y a mí se me ocurre que hay un actor ausente en la crítica, que no has mencionado mucho, o no has mencionado, que es el papel que juega la academia y las universidades en la producción de textos teóricos y críticos en torno al arte. Y yo creo que hay un gran debe, primero de la Universidad de la República, que desde los seminarios de estéticas en Bellas Artes y en humanidades también, las cátedras de estética, digamos, no han cubierto lo que es una historia del arte nacional, no lo han hecho de una forma como sucede en otros países y en otras universidades, y ha sido un gran vacío. Y yo creo que es un elemento que es necesario señalar y tratar de apuntalar y apoyar tanto a la Universidad de la República como a las otras universidades que ahora están teniendo quizás en ese sentido han empezado a generar maestrías o materias en torno a la temática, pero que a lo largo de los años se nota esa ausencia. Después, Verónica dice muy bien que no pretende inventariar nombres con su ensayo, sino apelar a la reflexión, y se detiene en algunas etapas claves, como la generación de 900, en especial en Ferreira, el pensamiento de Ferreira, después con Romero Brest, el discurso de los años 60, el quiebre dictatorial y los estertores del siglo XX. Yo creo que son hitos bien elegidos, interesantes. Claro que nos gustaría poder profundizar más. Creo que esto es como una primera aproximación a estos temas, ¿no? Y está bueno que sea así, pues como un acicate para seguir adelante. Pero cosas que se me pasan por la cabeza, la importancia de lo que fue la generación del 900 en el tema de la crítica, que no está estudiado para nada. Esta exposición de Hermenegildo Sabat-Leó, que es perteneciente a esa generación, da cuenta de cómo ya a fines del siglo XIX la producción crítica era muy importante y muy abundante, y de todo eso hay muy poca reflexión, que a mí personalmente me parece interesante. Otra de las cosas que suceden en el ensayo, que se mencionan, sí. Perdón, es que la crítica es escurridiza en relación a las clasificaciones habituales de generación del 900, de generación del centenario o de la generación del 45, o sea que no se ajusta la historia de la crítica de las artes a estas categorías. Bueno, precisamente no se ajusta porque quienes crearon estamentos, estas categorías, fueron en los años 50, en los años 60, básicamente literatos o historiadores de las ideas o filósofos, pero no
no estamos representados en la academia, y es un desafío, creo, bien interesante poder generar desde la crítica de las artes visuales nuestras propias categorías generacionales. Poder decir, bueno, planismo, X, algo así también lo intentó, y creo que lo logró bastante bien Pelufo con su historia de la pintura uruguaya, pero él tampoco, un poco que descree de ese tipo de clasificación que puede ser de algún modo empobrecedora o dar una idea de que la historia tiene un proceso evolutivo cuando no necesariamente es así. Pero bueno, nada, son ideas que surgen y que me parece que dan pie a otras reflexiones o debates. También, y ahora recuerdo, porque lo recordé cuando lo estaba leyendo, que hubo un posteo, no sé si lo hizo Rodolfo, que era muy, creo que sí, creo que era una especie de diccionario de términos del arte contemporáneo o algo así. ¿No te acordás? Sí. Un poco irónico, pero bueno. Sí, era irónico y era muy gracioso porque se hacía referencia a una serie de tics y de estereotipos que usamos muchos críticos o que usan muchos críticos como términos como hibridación, inquietante, interpelar, legitimar, museable, pliegue, poética, resignificar, toda una serie bueno, decolonizar, como que muchos son apropiaciones de otras disciplinas. Y por un lado, a mí me despertaba una simpatía y me sentí identificado además, porque yo uso también dialogar. En realidad los cuadros no dialogan, pongo un cuadro al lado de otro y dialoga con esto, no dialogan los cuadros, pero son muletillas. Entonces, por un lado hay una parte, digamos, humorística y también que desnuda cierta superficialidad en el tratamiento de los temas, pero por otro yo veía en ese posteo una necesidad legítima que tiene todo campo disciplinario de crear su propia jerga, ¿no? Porque también la psicología, si uno empieza a rascar, o la arqueología, encuentra términos que pero se pueden usar con liviandad también. Entonces veía esas dos caras y me parece un tema que quizás por falta de masa crítica, nunca mejor dicho, no logramos una jerga propia, un campo en el que podamos expresar con profundidad y con claridad, que de eso trata la crítica, o debería, los términos que envuelven o que atraviesan a las obras artísticas. La jerga no es el problema es el contenido. Sí. No, pero también creo que es importante, que es como una especie de conquista que debe hacer un campo disciplinario, que debe tener un lenguaje en el cual se pueda intercambiar ideas. Entonces, bueno, me generaba esa dicotomía. Y voy acortando porque si no me quedo en detalles. Me gusta sobremanera cómo termina el capítulo Verónica Panela,
aludiendo a la necesidad de la crítica, ¿no? A ver si logro encontrar. Dice, ¿cuáles son los caminos posibles entonces cuando parecería que se pierde el espacio en la prensa y pasan un montón de debacles? Ya en una dimensión personal y en una posición bastante moderna de la que me hago cargo, dice Panella, quizás reafirmada por mi propia condición docente, me cuesta asumir que no sea, ya no digamos viable, sino imprescindible una mediación teórica con el público en postulados similares a los que proponía Bull, que a su vez inspiraban Bray y Bell. Totalmente de acuerdo. Creo que más allá de los enormes problemas que existe y que tiene la crítica por delante y los desafíos, no podemos abandonar la crítica. Sería un suicidio artístico. Pero, como dijo Oscar, también hay quienes ven todavía a la crítica como el señor quisquilloso y molesto que viene a dar lecciones y a generar un canon de valores y de gusto como distinción social. Bueno, no quiero seguir hablando porque si no tomo yo solo la palabra. Tengo opiniones respecto a los otros ensayos, pero la voy a dejar por acá. Me gustaría, no sé, Verónica, capaz que podés decir algo al respecto de todo o de las cosas que te quedaron pendientes o de, no sé. Claro, la sensación es que queda, como vos decís, el título largo también hacía referencia a la sensación de que se estaba arañando la sensación de que lo que estaba haciendo era arañar la superficie de algo que necesita profundidad, precisa espacio. Tú hablabas de la generación, la producción crítica en el 900, un tema que enfrenta el que quiere construir conocimiento histórico, está relacionado con las fuentes y en buena medida la producción crítica tiene una fuerte dispersión también. Entonces yo señalaba la importancia de un proyecto como Anáforas, por lo menos digitaliza, reúne, acerca y facilita un poco una tarea que si no es prácticamente imposible. En casi todos los procesos históricos pasaron más cosas de las que se puede construir conocimiento, pero el tema que lo que se va perdiendo y lo que se va dispersando en 50 años ya no pasó, lo perdiste. Es muy difícil reconstruirlo. Acá no es que salve eso, pero digamos, quería un poco, como decías tú, con los momentos, dejar una pequeñísima red de arranque donde otros puedan profundizar. También es un poco pesado para la extensión del ensayo, tenía mucha referencia bibliográfica, pero jugaba, capaz que también un poco con el rol docente, de dejar huellas para los que quieran continuar y que quieran debatir. Eso hablabas de la academia. Ya desde el momento que no tenemos una formación específica en el tema, hay cosas que se hacen complicadas. También, por otro lado, yo me enfoqué más a pensar la crítica desde el lugar de la crítica de prensa, que tiene más llegada en algunos puntos, no solamente lo que vos decías de la falta de producción
desde el punto de vacíos académicos al respecto de la teoría. Yo a veces lo que le encuentro a la academia es que también sí produce y queda en la academia, produce y se visualiza en un entorno muy cerrado. El espacio de prensa tiene el problema de la dispersión que estaba diciendo, pero también tiene la facultad de un acceso más amplio, y no lo puse, no lo cité, pero tuve muy presente algo que tú decías cuando falleció Rosalba, que ella hablaba que cuando nos tomábamos también muy en serio lo que decíamos, que lo que estábamos reseñando o lo que estábamos criticando tampoco nos enloqueciéramos, que muchas veces terminaban volviendo pescados por el tema de la prensa. Bueno, eso también tiene que ver con lo que pasa con la prensa. Quizás estaría interesante eso, como conservar más las huellas, seguir los rastros y plantearse también que lo que estoy proponiendo acá, que también es una cita más real de Azuero, yo creo que, volviendo al tema de la academia y la prensa, la episteme es fundamental, pero hemos estado perdiendo el ejercicio de la doxa. O sea, se ha tomado ese espacio capaz como algo muy superficial, cuando en realidad la doxa es esa forma de conocimiento sólida, pero que no sale de la academia, también se dispersa, se pierde y no está generando lo que me encanta que haya pasado, que discutieras conmigo, porque en realidad yo iba escribiendo y iba discutiendo con mis posibles lectores y con contraargumentos que me podían dar. Que precisamos eso también, o sea, la crítica se alimenta del debate y estamos perdiendo el debate, y si perdemos eso nos queda poco de dónde agarrarnos. Y lo que tú leíste, que digo yo, y creo que desde un punto de consolidación de público es fundamental que no desaparezca. Básicamente eso para decir. Gracias. Gracias. ¿Querés decir algo, Federico? Bueno, si me señalan así. No te sientas obligado para nada. Es un poco difícil hablar en el sentido de que no sé si todos leyeron el ensayo, porque algunos sí, otros no. Pero bueno, ya tienen mi nombre, me pueden escribir para seguir el debate, preguntas y demás. Primero agradecer la posibilidad de traspasar ese lugar de la academia, que es donde yo trabajo, digamos, para generar un ensayo que tiene estas características que vos decías cuando vos ibas hablando. Yo pensaba en eso, en la posibilidad de comunicar a otra gente, ¿no? Que no lee las tesis, que no lee los artículos arbitrados, que no. Entonces eso me parece que es una virtud de esta publicación, y para mí es una oportunidad y un desafío bien interesante. Igual no les voy a aburrir, yo no llevo a la academia en un sentido muy estructurado como otros colegas, pero de todas maneras he adquirido un quehacer, digamos, que tiene más que ver con esos códigos, entonces se pierde un poco ese contacto. Nada, lo que ven ahí en el libro, que van a leer después de mi ensayo, es producto de una reflexión mayor que tiene que ver con mi tesis de maestría, en el cual lo que traté de indagar fueron las políticas culturales aplicadas al campo de las artes visuales en la época de la dictadura en el Río de la Plata, tanto en Uruguay como en Argentina, tomando como casos de estudio los salones nacionales de los periodos de dictadura. Esa es la tesis de antes de 200 páginas, aburrida, en buscar. Lo que me propusieron, un poco hablando con Gerardo y el desafío fue hacer un foco en la misma línea, es decir, que hubo iniciativas oficiales en la dictadura, un poco con lo que otros autores como Marqués y otros han manifestado, el cuestionamiento al apagón cultural en la dictadura. Y bueno, cuestionando esa metáfora, pensar en el campo de las artes visuales, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las acciones oficiales?
y por otro lado aproximarse a una idea de resistencia, que fue lo que intenté plasmar en el ensayo, quizás menos romantizada que otras aproximaciones, y ordenar un poco el tablero. Bueno, ¿qué pasó? Por ejemplo, una de las resistencias que yo hablo ahí es de la formación, ¿no? ¿Qué significó la clausura de Bellas Artes? ¿Qué peso tuvieron los talleres particulares en ese periodo? ¿No? Para la formación de esa masa crítica y la formación de los artistas. Entonces, para mí fue la oportunidad de repensar cosas que había trabajado, que vengo trabajando hace un tiempo en un campo que a mí me interesa trabajar mucho, que es el del arte y la política, particularmente artes visuales y política. Y bueno, ya tengo material para otro libro, no solo en este tema, sino también en el doctorado, que tiene más que ver con lo contemporáneo, que también es una categoría de discutir. Así que bueno, espero que les guste y me inviten de vuelta, por favor. Yo quiero agregar de lo que dijo Federico, que me parece algunas cosas bien interesantes que no se han trabajado y que él las aborda seguramente en la tesis con mucha mayor extensión, que es que las acciones autoritarias en la dictadura tenían un proyecto ideológico, o sea, que no solo se remitieron a reprimir, a clausurar y a torturar, y a tapar, digamos, la cultura, sino que también tuvieron su propio proyecto en una especie de nacionalismo místico, creo que mencionás. La mística de la orientalidad, que hace eje en el año de la orientalidad, en 1975, y bueno, y empieza a analizar la porosidad de la cultura autoritaria, ¿no? Y cómo se iban filtrando en algunos casos algunos artistas buscando un lenguaje propio que pudiera contrabandear, digamos, unas ideas de resistencia. Y también, bueno, pone sobre la mesa la noción del apagón cultural que manejan muchos historiadores, y a la que se oponen Marchesi y Abondanza. Y bueno, y muchos. Y bueno, todos los que están acá nos oponemos a la idea del apagón cultural. Abondanza dice, habla de que la dictadura fue que creó un corte generacional. Entonces, ahí yo también estoy de acuerdo en que, ya sea desde la resistencia o desde el incilio, desde el exilio o del fenómeno de resistencia también urbana, hubo una producción cultural muy importante en dictadura. Pero lo que yo no estoy tan de acuerdo con Federico es a la conclusión final a la que llega. Y sé que me estoy metiendo en un terreno difícil, pero les leo cómo termina el ensayo. Les estoy spoileando. Dice: el inminente retorno a la democracia encontró un país con el desafío de reconstruirse. ¿De acuerdo? Por el campo artístico-cultural, esta tarea fue doblemente desafiante. Por un lado, implicaba asumir lo que había pasado, superar el trauma. ¿De acuerdo? Por el otro, implicaba organizar, agremiar a un sector complejo en sus dinámicas y relaciones, ¿de acuerdo? Retomando, y de acuerdo lo estoy poniendo yo, ¿no? Mentalmente no es que lo escriba Federico. Retomando, y así termina, retomando así procesos que la dictadura intentó cortar, pero no logró hacerlo.
Y ahí, pero no logró hacerlo, es donde yo me lo vuelvo a preguntar. La dictadura no logró, en efecto, ese corte generacional que acusó, quizás un poco con cierta latencia, entre otros casos, la crítica de arte, y en especial, claro que es un tema muy complejo, ¿no? Pero veníamos de los años 60 con un movimiento de la cultura independiente que había logrado una idea de lo colectivo y del trabajo y la construcción cultural de lo colectivo muy fuerte, muy arraigada, y que quedó trunca con la dictadura. Más allá de fenómenos de resistencia, Nancy Barcelo siguió con su feria, pasaron cosas. Pero después, con el retorno de la democracia, que hubo como una especie de gran euforia, todos pensábamos que íbamos a poder reunirnos de nuevo y tomar el horizonte utópico que nos había robado la dictadura, y vino el neoliberalismo avasallante, con un sistema represivo todavía intacto de la dictadura o presente, con espionajes a gente de la cultura y de la política, espionajes que de una u otra forma siguen hasta el día de hoy, ¿no? Y lo cierto es, y Oscar, Gerardo me dirán si no es así, pero la posibilidad de reunir en un colectivo a las artes visuales, a los artistas visuales y también a la crítica no tuvo éxito. O sea, se intentó varias veces, pero ya esa idea de lo colectivo, claro, había caído el muro de los grandes relatos. El Partido Comunista, que había tenido actores culturales importantísimos, se vio en el dilema de tener que enfrentar a la caída del socialismo real. Todo eso significó lo que yo siento como un corte generacional. Y no sé hasta qué punto la cultura de la impunidad que se generó, que se fraguó a la salida de la dictadura, continúa hasta hoy y nos ha permeado como sociedad y nos hace mucho daño, ¿no? Entonces, yo no sé si no soy tan optimista como al final de esto. Pero bueno, son temas muy difíciles de encarar y muy complicados. Yo no creo que se pueda permitir. Quizá sí, es un tema muy complejo, ¿no? Para dirimirlo en pocas palabras y en un intercambio breve, pero no estoy seguro que la presencia de la dictadura hubiera sido el único factor que cortó con ese espíritu colectivo. No, el único no. Habría que ver qué hubiera pasado si hubiéramos pasado por la dictadura, si se hubiera conservado ese espíritu colectivo. Y eso no lo podemos saber porque tuvimos una dictadura. Quizás sí se hubiera conservado la permanencia de una estructura corporativa y solidaria como fue el Club de Grabado, o no. Por lo pronto el Club de Grabado sobrevivió a la propia dictadura. Los talleres sobrevivieron, es más, fueron ámbitos de encuentro fuerte, consolidado, solidario. Entonces, capaz que decir que efectivamente el individualismo que se gestó a partir y como consecuencia de la dictadura, yo no lo tengo muy claro tampoco, no sabría de jugármela a decir si efectivamente por culpa de la dictadura nos convertimos todos en más individualistas y demás.
El mercado siguió su curso, los comunistas frente a la caída del socialismo real, bueno, es un tema que no atañe directamente a la dictadura. Lo que sí es cierto que en la segunda mitad de la década del 80 hubo un movimiento, digamos, de intercambio cultural dinámico a través de publicaciones que en su momento fueron muy importantes. Recuerdo la revista Estudios que sacó el propio Partido Comunista. Todo eso se disolvió, pero no sé si se disolvió porque la dictadura dejó un germen que brotó en todos nosotros y nos convertimos en seres no pensantes o absolutamente individualistas. Lo que sí es cierto que hoy el debate público se ha empobrecido muchísimo. Si estamos a comparar en cada una de las áreas de los estamentos culturales y nos comparamos con los de la década del 80 o incluso a aquellos encuentros que hacíamos a finales de la dictadura, la realidad es muy distinta, ¿no? Y creo que las respuestas son variadas y responden a distintas problemáticas, pero es un tema a seguir discutiendo. Yo, como soy más viejo, puedo dar fe del tema apagón o no apagón, porque participé en muchas cosas que sucedieron durante los 70 y principios del 80, donde recuerdo un reportaje al Corto Buscaglia que estaba muy enojado por lo del apagón y decía: acá no hubo apagón, seguimos haciendo cosas. Y esa es la realidad. Hubieron ámbitos donde se generaron, digamos, posibilidades de hacer, por ejemplo, Cinemateca, no solo por la difusión de películas, sino que en esos años 76, 77 se lanzó el primer curso de cine de la mano de Cinemateca, donde varios docentes que andaban boyando por ahí terminaron siendo los que marcaban la línea teórica que se daba en ese lugar. Coriún, el Bocha Benavides, Elbert y otra cantidad de gente que de alguna manera seguían en la brecha del hacer, ¿verdad? También, inclusive mismo en Cinemateca, de ahí de Camiri, se intentó reunir un sindicato de artistas plásticos, y recuerdo la última reunión porque fue cuando se desparramó. Estaba Bondanza y estaba Amalia Poleri presidiendo la mesa. En medio de una discusión general pidió la palabra y dijo: yo sé cuándo se va a solucionar esto, cuando se soluciona el reparto de la tierra. Bueno, un poco ese era el espíritu, pero hay dos temas. Uno, que no estoy muy seguro que, obviamente, el cierre de Bellas Artes fue un hecho espantoso, pero al igual que sucede hoy, yo no veo claro el aporte de Bellas Artes al conocimiento de las artes visuales en Uruguay, al desarrollo de formas o esquemas teóricos. Veo una cosa que es endogámica y poco comunicativa. Y lo otro, ¿qué era lo otro? Me olvidé. Bueno, queda por ahí. Digamos, son cosas... lo otro sí, también es importante el hecho de que el choque cultural que se dio cuando el desexilio generó una onda muy compleja, y que en quienes nos comimos la dictadura acá se planteó, digamos, como una especie de ¿y ahora qué hacemos? Porque venían los de afuera y se quedaban con todo y pretendían una restitución de sus cargos, de sus lugares, de sus ideas, de sus proyectos,
dejando de lado absolutamente todos los proyectos que podían estar en camino o en proyecto justamente. Y ese es un factor que yo creo que no está suficientemente estudiado, como no está suficientemente estudiado qué pasó exactamente con el entorno cultural durante la dictadura, porque vino también un discurso que se apropió de el que pasó ese, ¿no? Entonces ese es uno de los debes y una de las propuestas que podría haber para estudiar el pasado. Una cosa que también surge de la lectura de los ensayos y personalmente surge de una de las que es mis preocupaciones en el tema cultural, es la ausencia de un proyecto de solidificación cultural. Se hace, se olvida, se hace, se olvida y no se solidifica. No hay un espacio que nosotros podamos caminar, digamos, sobre firme en muchísimos aspectos de la cultura. La pólvora se inventa todos los días o casi. No es necesario. No, simplemente escuchando lo que se ha hablado acá, no he leído los libros. O sea, hay un interrogante que no ha sido planteado, que es el tema de la crisis de la cultura en un mundo globalizado. O sea, los efectos se estuvo hablando bien, coincido con cantidad de cosas, en algunas no coincido exactamente, sobre una historia, una panorámica de una realidad vista con una lupa, sí, la realidad uruguaya. Cuando nosotros mismos como creadores, no solo estamos conectados, vos como diseñador gráfico, por ejemplo, lo sabés, no solo estamos, apunto a ti, digamos, porque está frente a mí. Como creadores, el creador en un mundo globalizado, y no estoy defendiendo la globalización, sino el hecho en sí de la aluvión de información que al mismo tiempo que tratamos de ordenar nuestra visión de aspectos de la crisis, o sea, hacemos un corte de lo que llamamos crisis y lo planteamos, pero al mismo tiempo, como individuos y como sociedad, formamos parte de otras crisis paralelas que están integradas a esta crisis de la que estamos hablando. O sea, para mí, en términos globales, hay en este momento, no solamente a nivel cultural general, sino a nivel de político, a nivel de ideas, hay una racimo de elementos que están planteando crisis y que van a seguir planteándolos. O sea, coincido con el abordaje, pero quería agregar ese otro que también existe y forma parte de nuestra realidad. Sí, capaz que es conveniente decir que el último ensayo, el tercer ensayo, quizás es el que aborde con mayor amplitud el fenómeno de las artes visuales y lo integra a otras problemáticas externas, ¿no? Pero sí,
Pero es un poco también, me parece que era un poco la idea de los ensayos, ¿no? Mirar con la lupa, con la pupila. Es un trabajo interesantísimo en sí, pero también veo que es importante ver que no sé explicarme, sino ver lo que está sucediendo contemporáneamente en la cultura general a nivel mundial. No, a mí me parece que bueno que el libro cumple la función en la medida que es disparador de la reflexión. Eso por un lado. Por otro lado, el arte responde a épocas determinadas. Cuando hablaba Tiago de la cultura independiente, de los teatros independientes, de los cineclubes en aquel momento, es lo que trató en un libro muy interesante, pero fue la era del entusiasmo. A partir de un momento determinado, el concepto, que incluso estaba expandido en la cultura, eran los medios a cargo de los trabajadores de la gente, de alguna manera, haciendo cosas increíbles. La gente trabajaba de día y de noche creaba el Teatro del Mono, el cineclub y demás. Ahí decía Martínez Carril, me acuerdo, el mayor sponsor de la cultura uruguaya es la gente. Había colaboración de la gente. Eso responde a un momento determinado. Un momento cultural determinado. Lo que vos decís es correctísimo. Este es otro momento, realmente muy diferente, que tiene otras coordenadas, que hace también más difícil lo colectivo. Y el ensayo de Federico lo que tiene muy bueno es poner el foco en los lados opuestos, decimos. O sea, señalar que hubo una política cultural, incluso la ausencia de una política cultural es una política cultural, pero hubo una política cultural específica de la dictadura. En ese sentido, yo creo que fracasó ese intento. Ese intento fracasó. Y, contrariamente al apagón cultural, creo que se dio por las circunstancias, el no romper el proceso que venía de antes y agregarle singularidad notoria. ¿Por qué? Porque las condicionantes exigían eso de alguna manera. Había mucha experimentación. Yo creo que falta mucho estudiar en ese periodo la experimentación formal. O sea, lo que pasó artísticamente, no en clave de resistencia, sino artísticamente. Y que la dictadura dejó consecuencias, por supuesto que sí. Eso es indudable. Pero es bien interesante lo que pasó en ese periodo con gente que fue muy, muy importante, ¿no? Martínez Carril, Corión, Abondanza. Los talleres en las artes plásticas fueron muy importantes, y una conexión con la gente casi irrepetible, y una interacción de los artistas en distintas disciplinas, que ahora tampoco se ve. Fenómenos muy particulares. No sé si te acordás, Oscar. Bueno, tu mentor Espinola Gómez fomentaba mucho eso, y lo hacía. Absolutamente. O sea, iba al teatro, iba a la música, teníamos relación con la gente de la música, con los teatros, y la relación con la gente, que había una complicidad determinada que hacía. Yo me acuerdo que los lugares, mi primera exposición fue la Alianza Francesa, cuando era un lugar muy importante en la dictadura. Estaba Cherminara con su teatro, se pasaba aquellos documentales de Mariano Arana, no me acuerdo cuál era. Exacto. Y me acuerdo del fermento y la cantidad de gente que había siempre en la Alianza Francesa y en una exposición, porque había un fermento importante. Y después, en una disciplina, y termino, que se ve eso claramente, la continuidad de la experimentación, es en el ámbito de la música, se ve claramente. Sí, lo que pasaba en la Asociación Cristiana, por ejemplo. Exacto, en la EULA, en la Cristiana. Pero, a ver, en la música, un Leo Maslía, ¿no es innovador? Sí, los que iban cantando. Los que iban cantando. Leo Maslía, el primer que yo lo vi en el Teatro Tablas, que era de
terminar en la Torre Estucia, cantando Superman, me pareció un golpe innovador, ¿no? La continuidad de los baladistas, Cabrera, Darmoyans, aportando gran singularidad. Estaba el cliente, pero vinieron ellos y aportaron singularidad. O sea, y eso pasó en las artes plásticas también. Entonces yo creo que me siento muy contento, y termino, de que esto sea aproximaciones a temas que disparen la necesaria discusión. Da para mucho, da para seguirla, y da para que de repente las páginas de la pupila las sigamos, o que mañana podamos tener otra publicación en formato libro para seguir investigando. Cuando cumplamos los 30 años vamos a sacar esa segunda. ¿Me permiten una pequeña? Porque me surgió un poco, más allá de justificar mi optimismo, cosa que nunca pensé que tenía que hacer en mi vida. No, y un poco más en relación al club de grabado, talleres y demás, pero está bien la observación. Creo, me hizo pensar la observación, que es algo que no se dijo, que más allá de que la academia haya hecho esto en mí, yo tengo 41 años, ¿no? Nací en el 82. Entonces, hay una visión que tengo, una aproximación a este tema que claramente no es la que tienen ustedes, y este intercambio intergeneracional, este diálogo generacional, nos hace falta, nos hace falta al conjunto, ¿no? Si vamos a hablar del sector cultural o de la sociedad o del diálogo, digamos, me parece que es algo no menor para pensarlo, ¿no? Porque enriquece la mirada y porque también nos permite un abordaje crítico más integral, digamos, a los procesos que pasó, ¿no? En este caso en la historia, pero en general. Gracias por todos los comentarios. Bueno, todo tiene su término en la vida. gracias.